Otilia Yebra es técnica audiovisual y presidenta de TESA, que es la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería. Buenos días, Oti, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Gracias por estar en esta entrevista orgánica, que estamos en medio del desierto, un sitio impresionante, que a mí me encanta, y que sigue siendo además principal reclamo de rodajes, ¿no? Sin duda, aquí, bueno, pues nos encontramos en uno de nuestros templos, ¿no?, naturales de la provincia y bueno, creo que todos los almerienses, pues estar aquí nos supone estar en casa, ¿no?, como una casa muy interna y externa y orgánica. Así que nada más, con esta brisa que me tiene el pelo loco, pues La brisa, el viento en el desierto, o sea, no puede ser de otra manera. no puede faltar. Pero bueno, muy bien, pues mira, quiero comenzar hablando sobre TESA, que es la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual, que se formó en 2019. Sí, Y que- oficialmente sí. Y que fue un paso fundamental para el sector cinematográfico en Almería. ¿Qué ocurrió para que se formase y qué evolución ha tenido? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente y de manera anecdótica, la creación de la asociación surgió a través de lo que llamamos la nocena, gracias a uno de nuestros compañeros, Jesús de Vina, que siempre está con esa mente creativa, intentando juntarnos y pasar rato agradable. Y en Navidad siempre intentamos quedar y concretamente en el 17-18 pues hicimos una especie de mesa redonda interna, todos los que nos juntamos allí y bueno, y siempre expusimos cómo veíamos nosotros el sector, cómo nos sentíamos como trabajadores, como técnicos y técnicas, entre cervezas, ¿no? Y en ese año pues surgió un poco la idea de ir un paso más allá y poder como, bueno, pues oficializar esas inquietudes bajo algún tipo de paraguas que tuviera fuerza para con las entidades, los organismos públicos, las empresas, y esto fue un poco el germen, el origen. Así que a partir de ahí nos pusimos manos a la obra y durante 2 años pues estuvimos trabajando para ver qué fórmula, de qué manera podríamos pues eso, ¿no?, conformarnos como asociación o cualquier otro tipo de entidad. Y bueno, pues trabajamos muchísimo, estuvimos haciendo reuniones, unos podían más, otros podían menos, pero todo el mundo aportaba la medida de lo posible. Cogimos muchísimos referentes de otras asociaciones que ya existen en todo el territorio nacional y poco a poco fuimos conformando los estatutos, que es un poco la base que regula la asociación. Sí, porque la desunión era quizá el principal problema en esta zona, ¿no? Que había ya personas que tenían contactos, pero bueno, o sea, como trabajaba todo el mundo como muy por separado y eso parecía muy necesario. Sí, además, si nos fijamos en otros modelos económicos de la provincia, como pueda ser la agricultura o el sector del mármol, pues son un claro referente de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y al final esto no se trata de competencias, sino de un colectivo con unas mismas necesidades e inquietudes. Entonces es cierto que bueno, en nuestra provincia el cine no está industrializado, por decirlo de algún modo, y es bastante necesario. Creemos que efectivamente la unión es lo que hará que en un futuro, espero que pronto, pues el cine sea un motor económico igual de fuerte que cualquier otro, ¿no? Bueno, esa asociación ha sido ya clave. ¿Y cómo se está notando, cómo se está materializando, ¿no?, en los rodajes que están viniendo? Porque bueno, en este último año está habiendo bastante trabajo. Sí, la verdad es que por suerte ahora mismo hay una buena época y hay un montón de proyectos que vienen aquí y sobre todo que se generan aquí, ¿no? Porque una de las claves de la asociación es también fomentar la producción propia, ¿no? Que todos los creadores, técnicos y empresas de aquí no tengan que salir fuera o no tengan que depender de otros proyectos venideros para poder pues generar contenido, crear y estar aquí, establecerse aquí como, bueno, pues como profesional, ¿no? Entonces, de momento intentamos servir de paraguas legal, por decirlo de algún modo también, pues teniendo en cuenta que tenemos una asesoría legal que nos ayuda mucho, pues poder estar amparados ante posibles situaciones laborales que por desconocimiento pues a veces
pues van en detrimento del trabajador del trabajador de la empresa, ¿no? Pues poder acudir a la asociación y tener ese soporte. Qué importante ha sido. Pues me gustaría un poco ir hacia el inicio de tu profesión, porque me gustaría que me contara un poco tu trayectoria, que yo creo que puede ser interesante. O sea, ¿por qué has trabajado en el audiovisual? ¿Cómo empezaste? Un poco todo eso. Bueno, pues yo estudié aquí en Almería, estudié en el Albaida, realización, y yo vengo en realidad del mundo de la tele. Pues lo típico, que terminas de estudiar y consigues un contrato, que además pues me fue genial y viví una etapa súper bonita. Y yo en paralelo siempre he hecho y participado en muchos proyectos culturales y cinematográficos y audiovisuales. Pues lo típico de cortometrajes con amigos, proyectos propios, y practicaba así un poco lo que viene siendo la ficción y el mundo audiovisual a todos los niveles, ¿no? Y me gustaría aquí hacer una mención especial a Kiko Medina, que lamentablemente nos dejó muy pronto y inesperadamente, porque él fue el que me dio la oportunidad de tener un primer contrato en una ficción, y esto pues siempre irá conmigo, ¿no? A partir de ahí, cuando vino aquel momento difícil para todo el mundo económicamente, pues la empresa donde yo trabajaba cerró, me quedé sin trabajo y tuve la oportunidad de formar parte de algún proyecto más grande, y a partir de ahí pues fui haciendo contactos, fui aprendiendo muchísimo y intentando abrirme camino dentro de la ficción y del mundo del cine. Hasta el día de hoy, que bueno, desarrollo mi actividad dentro del departamento de producción. Es cierto que voy tocando un montón de palos porque la producción abarca muchísimas cosas, de localizaciones, transportes, en fin, al final es gestionar todos los recursos de un proyecto. Y pues dependiendo del tamaño del proyecto, pues voy teniendo oportunidad de adquirir nuevas habilidades y aprender un montón y desarrollarme como profesional. Porque al fin y al cabo tampoco tengo muy claro si me quiero especializar en algo muy concreto dentro de la producción, pero lo que sí tengo claro es que el departamento de producción es lo mío. A mí me gusta gestionar y poder, bueno, pues estar al tanto de todo, ¿no? Porque al final ese departamento te permite conocer todos los pormenores de un proyecto. Sí, hay que conocerlo todo. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Hay que ser muy rápida. Sí, la verdad es que hay que ser resolutiva, sí. adquirir y tener muchos recursos para poder ponerlos pues en acción, llegado el momento, y yo me divierto un montón. O sea, a mí mi trabajo me gusta muchísimo. Y eso es fundamental, si no, no se podría hacer. Sobre todo porque aprendo todo el tiempo. Es algo que... y te pones a prueba constantemente. Sí, es una motivación personal. El enriquecerme y el aprender cosas nuevas es como un enganche, y me da la oportunidad de esta profesión. Pues hubo un momento, hace un par de años, que llegó la pandemia, el confinamiento, y se vio mucho más producto audiovisual que nunca, y por lo que había que hacer ese producto, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo las productoras supieron reorganizarse súper rápido? ¿Y qué ha pasado luego con el COVID? Sí, bueno, la verdad es que, como todos sabemos, la pandemia ha sido algo que ha afectado a todos los niveles, y en las producciones no podría ser de otra manera. Realmente fue un impasse bastante duro, porque no se sabía muy bien cómo salir de ahí, ya que al final un rodaje o un proyecto audiovisual es, por ende, algo colectivo. Y precisamente el contacto y la colectividad era algo que no era posible, ¿no? En ese momento. Básicamente lo que se estableció y lo que rápidamente todas las productoras y todo el mundo tuvo que entender es que el COVID debía ser gestionado por un departamento concreto y exclusivamente para ello, ¿no? Y que evidentemente ese departamento lo absorbe el departamento de producción según el tamaño del proyecto, donde yo he tenido también la suerte de poder desarrollarme, y todo pasó. El cambio fundamental es que a la hora de financiar proyectos, pues un creador, un director de producción o cualquier persona que tiene que encontrar esa financiación debe tener en cuenta
esa partida presupuestaria, ¿no? Y dedicar ciertos recursos del proyecto pues a gestionar todo lo que tenga que ver con el COVID, pues para trabajar en un espacio seguro y por la salud de los trabajadores y sobre todo por el proyecto, ¿no? Para que no haya sorpresa y pérdida económica e incluso riesgos de, bueno, de cancelación. En España creo que tú has sido pionera. Bueno, pues la verdad es que sí que tuve mucha suerte porque, bueno, en pleno julio del 2020 vino un proyecto aquí a Almería y contactó conmigo para ofrecerme un puesto del que nadie sabía nada todavía. O sea, al final era estar dentro de producción, pero gestionando las cosas que tienen que ver con el COVID, ¿no? De lo que hablamos. Y bueno, pues yo accedí, pensé que al final las habilidades que una persona puede tener para hacer ciertas gestiones se pueden extrapolar a un montón de campos. Puedan ser vehículos de cena, pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser en este caso COVID. Tanto material como las pruebas que todos los trabajadores pues bueno, se tienen que hacer durante el proyecto. Y dije que sí, me lancé y a partir de ahí pues claro, fui aprendiendo sobre la marcha, trabajando y esto pues claro, se extendió. Al final esto es un mundo muy de contactos, nos conocemos más o menos todo el mundo y vas pasando contactos cuando te piden un perfil concreto, ¿no? Y tuve la suerte bueno, de que la gente empezó a contactar conmigo, yo iba abarcando trabajos que me hacían aprender mucho más, fui formándome también y bueno, he estado prácticamente hasta hace muy poco desarrollando la labor como coordinadora COVID en diferentes proyectos de toda índole, tanto internacionales como nacionales. ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo se gestionaban las pruebas? ¿Teníais máquinas propias? ¿Había que pasar antes de maquillaje por la prueba de la PCR? ¿Cómo era eso? Sí, la verdad es que el día a día depende del proyecto siempre y he pasado por todo tipo de fórmulas, pero he trabajado en proyectos en los que efectivamente hemos tenido tecnología propia dentro de la propia producción, donde nosotros mismos a nivel interno hacíamos las pruebas, por supuesto en consonancia con las autoridades públicas, sanitarias y pues, en fin, con todo lo que requiere eso a nivel gestión burocrática. Y los protocolos COVID normalmente están un poco supeditados a cada proyecto, a cada productora. Hay productoras un poco más laxas que al final se atañen a lo que el propio gobierno pueda marcar y hay productoras que tienen protocolos realmente impresionantes que incluso superan el nivel de seguridad, por supuesto, del gobierno, ¿no? Porque al final el ámbito laboral no tiene nada que ver con el ámbito particular y hay que tener extremo cuidado, muchísimo más. Y bueno, pues el día a día es un poco engorroso porque al final supone de tantas tareas que todos los trabajadores tienen que hacer, pues una más. Añadir esa. Eso es. Y he pasado por protocolo de, por ejemplo, actores y actrices que al final son figuras que están sin mascarilla, que no pueden mantener distancias de seguridad, pues han tenido que pasar por PCR diaria. Durante meses, entonces imaginemos a nivel psicológico también lo que supone lidiar, agotamiento. Claro, lo que supone lidiar con la gente, ¿no? Que está muy hastiada de estas cosas, pero bueno, que al final todos entendemos que es por el bien de todo el mundo, ¿no? Claro, era una gran responsabilidad. Sí, la verdad es que supone una responsabilidad por muchas cosas, porque tienes la sensación de que estás al cuidado en parte de la salud de todo el equipo, aunque mucha gente o mucha parte del equipo no te ve así, sino que te ve como ya está aquí la pesada del COVID, ¿no? Y luego cualquier fallo pues puede suponer pues un algo retraso, gordo. claro, y sobre todo la parte de salud, ¿no? O sea, pues ese sentimiento lo lleva y bueno, también supone tener muchísimo orden y mucha higiene con los datos, porque estás moviendo datos personales de mucha gente, son situaciones clínicas en muchos de los casos, porque al final eres tú también la intermediaria con un servicio de prevención o con un doctor, porque al final tú no eres sanitario, ¿no? Vas en coordinancia con profesionales que también están en el rodaje, ¿no? Eso es.
Y bueno, pues claro, pues es Bueno. algo interesante y duro un poco. Y duro, pero muy interesante. Y, jo, qué capacidad, ¿eh? De adaptar las cosas, de hacerlo bien, de dar seguridad. Porque imagino que cuando se le hacían las PCRs a los actores era cruzar los dedos, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Eran segundos de los 15 minutos que hay que esperar. Eran como, porque claro, o sea, el actor da positivo. Sí, totalmente. ¿Qué Y además, estrés? totalmente, porque imaginemos lo que puede cambiar en un momento dado que alguien sea positivo según qué determinados perfiles. Entonces, claro, hay tensión y hay pues incertidumbre, y en ese tiempo en el que tú tienes un montón de cosas o un montón de personas más que estás gestionando, por decirlo de algún modo, la persona en cuestión solo ve o solo siente lo que le repara a ella misma, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor necesita que tú le des una respuesta inmediata y te está mandando mails o te está llamando por teléfono, pero imaginemos eso multiplicado por un montón de personas, ¿no? Entonces al final es como mucho estrés, Mucho pero bueno, es entendible, ¿no? Ujú. No, sí, muy bien. La verdad es que se ve mucha responsabilidad en los rodajes, ¿eh? Sí, hay que estar un poco con los ojos abiertos todo el tiempo. Ujú. El último rodaje en el que has estado creo que ha sido en Madrid. Sí, Y te quería preguntar que nos contaras un poco cómo es un poco el día a día, porque todo el mundo ve muy atractivo, ¿no? El mundo del cine, un rodaje, y lo es, sin duda, sin duda. es muy atractivo. Pero bueno, tiene también partes más duras. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día de tu trabajo en un rodaje? Bueno, el día a día es muy divertido y el día a día es cansado. Al final yo siempre tengo mi discurso sobre esto. Ah, qué trabajo más chulo el tuyo. Por supuesto, o sea, me encanta mi trabajo. Pero me gusta quitarle también un poco la parte folclórica, porque ver pelis no tiene nada que ver con hacer pelis. Ujú. Y al final el trabajo de un profesional en el cine o en el audiovisual supone muchísimos madrugones, muchísimas horas trabajando. Es un oficio precioso, pero que requiere de un esfuerzo grande. A veces tu vida queda un poco apartada por falta de tiempo, porque te entregas directamente y exclusivamente al trabajo, porque al trabajar por proyectos, pues bueno, te da como una posibilidad de entregarte a ello y pensar que luego, cuando acabe el proyecto, vuelves a tu vida, ¿no? Que eso también tiene su parte interesante. Así que el día a día supone levantarte muy temprano y tener en mente millones de flancos. Millones de problemas Eso es, en el que quieres huir, pero no puedes. exacto. Pero bueno, Y que necesitas resolver para sentir esa sensación de éxito, ¿no? Al final son mini retos diarios lo que te produce la satisfacción, el poder culminar las gestiones que vas empezando y que son fundamentales para que se lleve a cabo la parte más artística, ¿no? juego de obstáculos. ¿Y tú crees que está cambiando un poco el hecho de que ya las jornadas no sean tan largas? También en el sentido de que, por ejemplo, pues en los rodajes siempre ha habido menos mujeres, pues porque si tienes niños pequeños no puedes estar 12 horas fuera de tu casa. ¿Está un poco evolucionando hacia que las jornadas sean un poco más sensatas, a que haya guarderías, a tener en cuenta también para que pueda haber perfiles profesionales de mujeres? Sinceramente no soy nada optimista con esto. No, yo pensaba que sí, que había cambiado un poco, Se que trabaja. se tenía en cuenta y que, bueno, Se trabaja en pos de esto, pero queda muchísimo camino por recorrer. sí. La conciliación en el Tú que mundo... lo ves y que estás ahí dentro, no lo sabes. Sí, la conciliación familiar en el mundo del audiovisual es bastante complicada. Vuelvo a lo mismo, también depende un poco del tipo de proyecto. En televisión, por ejemplo, se consigue mucho más porque las jornadas a nivel legal están establecidas de otra manera, pero en los proyectos cinematográficos Todavía no. no es algo que sea agradable. Hay que andar ese camino. Eso Hay que es. andar ese camino. Y se está en ello, y creo que el hecho de que la mujer tenga mucha más presencia y esté, pues bueno, más dentro de puestos ejecutivos y dentro de puestos de responsabilidad, está haciendo y va a hacer que las cosas puedan ir cambiando. Es cierto que vamos muy lento y que falta muchísimo, pero bueno, yo creo que
que se conseguirá. Sí, no, ahora tenemos grandes directoras, además chicas jóvenes en España muy buenas, que yo creo que van a abrir un poco ese camino, y también los hombres se darán cuenta de que también quieren ese camino, ¿no? Que no es solo un camino para mujeres, que es un camino para mujeres y hombres que quieran conciliar un poco. Sin y que duda. puedan seguir trabajar en un trabajo tan maravilloso, pero sin tener que estar 24 horas. Eso es, sin duda. Bueno, al final. vamos hacia eso. Y todos nos beneficiaremos de ello, ¿no? Y encontraremos un equilibrio laboral y personal pues mucho mejor del que ahora contamos, con el que ahora contamos. Bueno, y en Almería el camino cinematográfico, ¿tú cómo lo ves en general? Bueno, yo creo que Almería siempre goza de buena salud respecto a proyectos, ¿no? Y de todo tipo, y los datos están ahí. Al año hay montones de rodajes de todo tipo. Vuelvo un poco a lo mismo, a lo que te contaba sobre Tessa y una de sus inquietudes. Lo que me gustaría es que de alguna manera se fomentara la creación local y que podamos ser los técnicos de aquí los que generamos el contenido y tener que importar profesionales o trabajadores porque no quedaran, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sería maravilloso. Y bueno, nos hace falta perfilar un poco algunos puntos de las relaciones con las administraciones a nivel logístico en cuanto al tratamiento de permisos, este tipo de cosas, que bueno, que mezclan ya también un poco las voluntades políticas con el empuje de las asociaciones como la nuestra, de los propios trabajadores. Eso es clave, ahí va a ser clave, sí, la asociación. Y en ello trabajamos, ¿no? Pero bueno, pues también va un poco a su ritmo, porque al final las administraciones tienen unos ritmos que son totalmente opuestos a los ritmos que tiene una producción audiovisual, que es frenético. Frenético. Así que nada, cargados de paciencia y de positivismo para trabajar todos juntos en pos de seguir mejorando y haciendo industria, ¿no? Porque al final, para mí la idea de Almería como Almería, tierra de cine, tiene un cariz muy turístico, que tiene que seguir siendo así. Pero no paralelo. Exacto. Pero nos gustaría que tuviera ese punto de industria, como puede haber en otros territorios, que pues eso, que nos profesionalicen mucho más y que bueno, y que habrá un mundo de posibilidades infinito. Sí, sí. ¿Y tu camino personal? Si lo quieres decir. Sí, no. ¿O no lo sabes? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo soy muy aperturista para todo. Siempre tengo la cabeza abierta, siempre tengo los oídos abiertos y soy muy inquieta. Y como te decía, me encanta aprender y no tengo definido un objetivo claro. No sé, a veces cuando lo hablo con amigas y con amigos es como, no, es que tienes que tener un objetivo marcado, para la vida esto es importante, y realmente nunca me ha pasado, entonces, y siempre me he ido bien, por suerte hasta ahora, así que mi objetivo es seguir aprendiendo, seguir creciendo como profesional, y lo que sí tengo claro es que me gustaría seguir dedicándome a la producción audiovisual, sin duda. Bueno, Oti, pues tenemos que ir despidiéndonos de este sitio tan increíble en el que estamos. A mí el desierto tengo que reconocer que me gusta especialmente. A mí también. Hay personas que no, que le parece demasiado brusco, como no, como que les provoca una sensación de tristeza, pero a mí me parece fabuloso. Me encanta recorrer las Ramblas, me parece único. Es que lo es, y además yo creo que la sensación de expansión que te produce un sitio como nuestro desierto es inigualable, ¿no? Y pasear por la Rambla es increíble porque da energía. Total, y como siempre es algo nuevo, porque una vez que caen las lluvias torrenciales que todo aquí suele haber, cambian las ramblas, cambian los caminos, es algo siempre único. Así que yo encantada de estar aquí. Tenemos un sitio maravilloso, hace un poquito de viento, pero bueno, es lo normal. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido una ilusión especial para mí hacerte esta entrevista, lo reconozco. Muchas gracias. Así que pues nada, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vosotros.